política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Gestión Renueva. Con una sopita de fideo inauguró la alcaldesa Eva Copa el albergue temporal de invierno en el multifuncional de La Ceja de El Alto para las personas en situación de calle, donde podrán dormir, alimentarse y asearse. Todo lo que estamos haciendo el día de hoy es para poder traer a la gente que vive en situación de calle, gente que está que lamentablemente no tiene un lugar donde llegar y donde cobijarse de este frío, pues estos lugares estarán abiertos para ellos. Subalcaldes de los 4 distritos rurales fueron posesionados por Usos y Costumbres: Víctor Hugo Chura Paucara, Johnny Chirinos, Demetrio Cecilio Sánchez y Constantino Alanoca fueron posesionados como nuevos subalcaldes gestión 2023 y 2024 de los distritos rurales 9, 10, 11 y 13 por la alcaldesa Eva Copa, quien les pidió trabajar de manera coordinada y dar continuidad a las obras. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre el collasuyo. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de hoy es un connotado académico boliviano, es el doctor Rodrigo Garrón Claure. Es licenciado en Derecho, docente universitario, miembro del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios, también del Centro Interamericano de Administración Tributaria, trabajó en el Servicio de Impuestos y la Aduana Boliviana. Asimismo, es académico de 2 importantes academias de Bolivia, la Academia de Historia Militar y la Academia de Genealogía y Heráldicas de Bolivia. Conduce el exitoso programa radial 60 minutos con la historia de Bolivia. Que lleva más de 200 programas ininterrumpidos. Es columnista de la revista académica multidisciplinaria Sinergia y tiene varios libros publicados, investigaciones y galardones. Doctor, muy buenos días. Un honor tenerlo en el programa. Sus saludos, por favor. Buenos días, licenciada. Que para mí es una gran satisfacción colaborar con este programa de radio para llegar a la audiencia y a todos los interesados en temas que trascienden a la cultura boliviana, y estoy a disposición de cualquier explicación que solicite su dirección. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que es una persona ocupada, siempre está escribiendo, está investigando referente a la historia de nuestro país, pero bueno, en esta oportunidad está con nosotros y le agradecemos. Vamos a hablar de temas, de un tema bastante importante y además parte de la cultura andina. Les recuerdo a los oyentes de que las preguntas siempre los realizamos al final, así que con gusto pues estaremos respondiendo con el doctor todas sus dudas. Doctor, ¿cuál es la definición de collasuyo? Bueno, no podríamos nosotros definir al collasuyo sin antes no conocer cuál ha sido el antecedente histórico que muchas veces confunde al collasuyo con lo que es Tiahuanacu, el Aymarato y hasta el mismo Incanato. Son épocas diferentes dentro de la historia precolonial española
y el Collasuyo es la que le antecede a la historia colonial. El Collasuyo es un territorio en conflicto, y no solamente de manera actual, sino también en la historia de sus antecedentes, porque en la revisión de los cronistas, que son los primeros investigadores y los primeros que han escrito y han recopilado las historias orales, verbales de los antiguos ancianos, han manifestado ya en aquellos años de 1450, 1550, cuál era la realidad en esta extensión de territorio que es conocida bajo el nombre de Collasuyo. Entonces, más se podría definir con cierta facilidad, de manera apreciativa, lo que es un territorio que por entonces, en el año 1320, según Marcelo Antezana o también Luis Antezano Ergueta, ha comenzado en el año 1320 en la invasión incaica a todos estos territorios. Para mí es un poco más profunda la explicación, porque la historia se basa en la leyenda, ¿no? Es el retorno al Pacaritamo, o como llaman los peruanos en su quichua, Paucardamo. Es de la época del primer Inca. El incanato, al fundar su capital en el Cusco, a principios de la historia de aquel llamado imperio incaico, yo lo llamaría incanato nomás porque el imperio es un término que ha llegado de Europa, ¿no? Es lo mismo que el término rey, ¿no? No es lo mismo que inca. Los incas no conocían lo que era la monarquía. Podríamos decir que dentro de la historia el Collasuyo es un territorio que se extiende desde las costas del Pacífico, detrás de Atacama, hasta el Amaruayo, que son los ríos del oriente, ¿no? Por el norte, el Madre de Dios, y bajando el río Guaporé hasta el río Paraguay y la confluencia con el río Pilcomayo. Pero desde el nudo de Vilcanota hasta Urubamba y hasta Tucumán, diremos, por el suroeste, es un territorio en conflicto por la población tan disímil que tiene, como herencia de aquella etapa intermedia conocida como el Aymarato. Entonces, se podría tal vez aproximar esa definición que me solicita al contexto geográfico que abarca el Collasuyo, que es el territorio más grande del Tahuantinsuyo. Este territorio ha sido creado por el Inca más importante para Bolivia, que es el Inca Huayna Cápac, quien ha dividido pues al imperio en cuatro, ¿no? Tawa es cuatro: Quinchasuyo, Tisuyo y Collasuyo. Pero el retorno al Pacaritambo ha sido una constante guerra muy cruel, que de acuerdo a los cronistas se ha manifestado en 10 de los incas que ha tenido el incanato en el Cusco. Entonces ha sido un territorio en conflicto. Perfecto, doctor. Una consulta. ¿Collasuyo tiene algún significado? ¿Está en qué idioma? ¿Aymara, quechua? Collasuyo es quechua. ¿Y qué completamente. ¿Y qué significa el Collasuyo? Es el nombre que se da a lo que actualmente es Bolivia. Collasuyo era Bolivia. Claro, es lo que actualmente es Bolivia. Lo que estoy entendiendo de su explicación es que primero ha aparecido el incanato. ¿El incanato en qué regiones de Bolivia estaba? En su periodo de penetración e invasión, diremos así, al Collasuyo, los incas han intentado siempre traer primero sus impuestos, sus tributos, su estructura tributaria,
obligando a través de los famosos orejones, que era una casta social recolectora de impuestos. Y por el otro lado, el dominio de tipo, digamos, militar, ¿no? Porque ellos entraban para traer el idioma. Ellos querían que su dialecto, el quechua, ingrese con toda fuerza en el 100% del territorio del Collasuyo, reemplazando así las otras lenguas, como una especie de latín. Perfecto. ¿Y el incanato eran quechuas? Claro, ¿no? Toda la parte del Tahuantinsuyo hablaba quechua, partiendo de su capital sur, que era el Cusco, porque había otra capital que es Quito. A la llegada de los españoles, las ciudades más importantes y los referentes más importantes eran Quito, Cusco y Tucumán. Es decir, que este incanato quería, bueno, pues poner sus impuestos, tal vez reglas también, porque no solamente se puede hablar de impuestos, sino también de normas y reglas a los aymaras. Indudablemente, ellos forzaban a que el tributo a través de los orejones sea una contribución al sol, al Inca y además a la marca, ¿no? A la parcela, al lugar. Pero ellos se encontraron ya con una estructura definida en su penetración, porque el tiempo también ha favorecido a los pueblos andinos ubicados en el Collasuyo a organizarse. Chocaron con una diferencia, ¿no? Que era el poder absoluto contra la federalización o federación. El Aymarato era una organización casi de tipo federal. Se unían solamente para defenderse. Perfecto. Y en el Collasuyo, doctor, formaba parte los aymaras y los quechuas. Eso es lo que le he entendido. Aymaras y quechuas era el Collasuyo. Formaban parte. No solamente ellos, como se había extendido tanto el imperio hasta los límites del Amarumayu, según los cronistas, que son los ríos del oriente, ellos atravesaban inclusive por encima de algunos pueblos guaraníes, chiquitanos, mojeños. No hay que olvidarse que las estribaciones del Chaco llegan hasta las cercanías de Villamontes. Exactamente. Ahí estaban los caciques como el Gran Grigotá y el Gran Amboró y otros caciques que tenían también sus grandes tribus de chirihuanos que asaltaban las fortalezas quechuas y caicas que habían habilitado en sectores como el Samaipate, en Valle Grande. Perfecto. Doctor, ¿quién manejaba el Collasuyo y por qué? ¿Quién escogía y decía, tú vas a ser el Inca? No, ellos no conocían, usted dijo muy bien, la monarquía, pero sí en su contexto, en su vivencia y en su formación también política que ellos han tenido. Si bien no conocían la monarquía, pero tal vez lo manejaban de distinta forma, pero era monarquía para nosotros, ¿no? Eso nos explicará usted. ¿Quién manejaba el Collasuyo? ¿Quién decía, tú vas a ser el Inca y vas a manejar este sector, tú este sector, y cuando esta persona tal vez tenía un tiempo para ser Inca o tal vez era familiar, ya entonces, ¿quién escogía el pueblo o tal vez había ya una familia que manejaba esto? ¿Cómo era esta estructura, doctor, que se manejaba el Collasuyo con referente al líder? Había una estructura social que el incanato en su invasión al Collasuyo no pudo destruir, y es que los pueblos aymaras, los ayllus, estaban conformados de acuerdo a una cantidad determinada de pacarinas. De acuerdo a algunas investigaciones de uno de los miembros de la Academia de Genealogía, un interesante investigador cultural nativo, que si no me equivoco es Choque, él ha determinado cuántas pacarinas estaban conformadas en cada ayllu. ¿Qué es una pacarina? La pacarina es una organización de tipo familiar, de tipo tradicional. Entonces en cada pueblo había un determinado número de pacarinas que elegían
o nombraban en un consejo de ancianos al APU, y el APU era el que los conducía y los dirigía. Solamente se unían ellos para defenderse de una posible penetración de algunos pueblos del sur, por ejemplo los urus o los lipis, que trataron de ingresar e ingresaron hasta la localidad de Puno. Entonces ellos decidieron sacarlos de ahí, los sacaron y a muchos los dejaron como hasta ahora en las islas flotantes. Perfecto, doctor. ¿Y por qué lo escogían a una determinada familia? Es decir, ¿esta familia tenía algunas características tal vez para manejar el collasuyo, los ayllus, como usted dijo? ¿Qué características tenía esta familia? ¿Por qué la han escogido esa familia? Como bien le decía al principio, les hacía conocer que era un territorio con una población en conflicto, porque no estaban unificados jurisdiccionalmente, o sea, no había el concepto de unidad y de soberanía bien establecido. Eso llega posteriormente, con los años, posteriormente a la colonia, tal vez con la guerra de la independencia. Por entonces no se conocían fronteras, los límites eran algunos accidentes de tipo hidrográfico y geográfico. Entonces estos pueblos que estaban enmarcados dentro del sector andino, digamos así, han avanzado sobre las cabeceras de la serranía y de ahí se han descolgado sobre el oriente, impulsados muchas veces por la idea de escapar de aquella penetración incaica, que era una penetración casi brutal, ¿no? Porque los orejones no entraban solos, entraban con personas que eran parte de fuerzas bien armadas, bien equipadas, ¿no? Por eso se habla de la conquista del Collasuyo o la invasión del Collasuyo de parte de los incas. 10 incas han tratado de penetrar sobre el Collasuyo, siguiendo a los cronistas como Bernabé de los Cobos y todos aquellos que de Ansos, Garcilaso de la Vega, y ellos, que en un libro bien reflejado que se llama La cruenta invasión al Collasuyo, escrito por Antesana, es bien descrita la interpretación de los cronistas en todos los anales que han dejado, recopilando de lo que han podido escuchar a la llegada de los españoles. No hay otra fuente de referencia escrita, es la única. Y ahí se puede ver cuán brutal era la penetración del incanato sobre las tierras del altiplano. Entonces ellos huían hacia sectores donde podían estar más tranquilos, o recorrían, migraban hacia el Chapare, hacia los Yungas, para evitar choques de fuerzas brutales que entraban, porque el Inca movilizaba poblaciones. Se dice más o menos que entre 120,000 y 140,000 hombres era lo que movilizaba el Inca en sus exploraciones. Doctor, ¿qué características tenía el hombre del Collasuyo? Ya general, ya cuando el Inca, por ejemplo, ha conquistado ya las tierras del altiplano, usted les dijo, ya se ha formado el Collasuyo, se podría decir, como nosotros conocemos. Ya ahí, ¿cómo se forma el hombre? Porque eran distintos y eran de diferentes costumbres, eran de diferentes culturas también. ¿Cómo ya se forma, cómo ya se convierte ya aquí el hombre del Collasuyo? ¿Cómo era de manera general, doctor? Bueno, el hombre de Collasuyo, más identificado con el aymarato, diremos así, pudo sostener primero su dialecto y segundo su estructura federativa alrededor del lago Titicaca. Hay que entender que Tiahuanaco solamente es un referente, eso está perdido en la leyenda. Sobre el particular se puede también conversar el tema con cierta profundidad, revisando lo que dice Arturo Posnansky, ¿no? Pero en el orden de los hechos, de acuerdo a las
diferentes escrituras que hemos heredado desde 1500 aproximadamente, es que podemos darnos cuenta que el hombre del Collasuyo es una persona con rasgos completamente aymaras. Es cobrizo generalmente, ¿no? Y de ahí es que cuando, por ejemplo, en el oriente los ven un poco morenitos, entonces nos dicen quemados por el sol, y a eso le dicen colla, en forma general, ¿no? Pero es el rasgo, la característica. ¿Por qué? Porque a ellos les metieron, pues convencieron en algunos momentos de la penetración incaica que tenían que tributar al sol, y ellos asemejaron el sol por el color rubio de los cabellos y la cara blanca de los incas, que venían en condiciones de jefes de aquellas legiones que penetraban sobre el Collasuyo. Doctor, ¿qué diferencia había en este caso? Bueno, ya nos explicó las características que tenía el hombre del Collasuyo de manera general, pero ¿qué diferencia tenía la vida de estas personas en los diferentes ayllus, en los diferentes suyos? ¿Qué diferencia había? Por ejemplo, el Collasuyo que usted nos dijo que llegó hasta Tucumán, con diferencia, por ejemplo, de la parte de Bolivia, con diferencia de Perú, era distinto. ¿Cómo se manejaba en este caso el Inca para controlar tal vez diferentes sectores? Porque era mucho. ¿Cómo se transportaban? Tal vez nos puede detallar estos elementos, por favor, doctor. Bueno, en el orden de las especulaciones, licenciada, yo creo que el gran aporte del aymarato al mundo, no solamente al continente, es la cultura de la papa. La papa es un tubérculo y hay más de 160 variedades de patata en el altiplano. Cada variedad de la papa, empezando de la pucapapa, que es la papa roja, es la característica de uno o dos o tres ayllus que existen con determinado número de pacarinas. Y de ahí justamente esta contribución de la producción de la patata o de la papa ha llegado hasta nuestros días a influir en toda la gastronomía mundial, siendo un elemento necesario para muchas comidas, como por ejemplo la hamburguesa, ¿no?, que va acompañada de la papa. Entonces la gran contribución que a veces pasamos por alto de toda la Federación Aymara, de aquel aymarato que no ha podido ser sometido, es la producción de la papa. La producción de la papa, porque daba alimento también a los incas. No solo a los incas. Hay que entender que el aymarato es una combinación de tres sectores poblacionales: el Huancarani, el Moyo y el Tiahuanaco. Tres. Habría que añadirle inclusive algo de cultura chibú. Estamos hablando de una combinación de 3 o 4 tipos de cultura que se han venido progresivamente desarrollando desde los tiempos de la cultura caral o del norte del Perú, ¿no?, de los famosos Quitos y Chavín de Huantar. Doctor, ¿por qué no han podido someter los incas a los aymaras? ¿Qué característica tenía la aymara para ser tan fuerte? Le pregunto esto porque usted dijo de que los incas realmente, pues, bueno, tenían una población bastante grande para la época, pero sin embargo yo supongo que los aymaras han debido ser bastante pocos, por eso también no se querían enfrentar a ellos y obviamente, bueno, pues iban a los yungas, a diferentes lugares. ¿Qué ha pasado con el aymara? ¿Por qué no los han conquistado y el aymara ha sido tan resistente hasta que al final se han tenido que unir? Lo cierto es que dentro de la realidad podemos advertir nosotros que el aymara es un hombre indomable. Él ha mantenido inclusive su dialecto por encima de cualquier otra cosa. Él no ha cedido en el cambio de su dialecto, pese a que le han impuesto
el quechua, le han impuesto el castellano posteriormente. No, él no ha cesado, ha mantenido su lengua. Pero solamente ha sido su fortaleza la lengua, tal vez algunas características de su personalidad, cómo era él, tal vez la defensa que él tenía, eran estrategas, tal vez es por eso que han mantenido también la cantidad de su población. ¿Qué otras características más ha habido, según usted, según sus investigaciones? La población en ese entonces, sí, la población a la llegada de los españoles en el sector andino fluctúa entre 12 millones y 14 millones de habitantes, de acuerdo a las crónicas y los anales. En los ejércitos de penetración que organizaba en el Chinchasuyo y en varios otros lugares el Inca, estaban organizados con cierto criterio de sostenimiento también, ¿no? Por ello se ubicaban en sectores apropiados como ser las pucaras. Desde ahí habían los enfrentamientos, eran reductos. Eso del reducto ha sido también un tema de tipo militar, que es el lugar donde se produce la última resistencia, ¿no? La última, ya. Y lo que me llama la atención en la población es que aquellas fuerzas de 120,000 hombres que ingresaban movilizaban lógicamente también mujeres, en fin, porque había otros quehaceres que cumplir dentro de las caminatas que hacían hasta Tucumán. Por ejemplo, en la región de los Chichas han habido cerca de Tupiz, en fin, enfrentamientos muy fuertes entre lugareños y la penetración incaica, en tiempos de Tupac Yupanqui. Doctor, ¿por qué ha desaparecido el Collasuyo? ¿Por qué se ha dividido esto? Porque obviamente ha alcanzado, usted dice, hasta Ecuador, en la parte sur, hasta parte de Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado para dividir esto? Ha sido tal vez el clima, ha sido tal vez, la llegada de los españoles. ¿Por qué ha desaparecido el Collasuyo? Si era tan fuerte. Y además, obviamente, tenían toda una estructura bien definida, tenían alimentación, tenían todo. ¿Qué sucedió? Ocurre que en tiempos previos a la llegada de los españoles han entrado en el año 1535, después de desembarcar y fundar la ciudad de Piura, con el nombre de San Miguel. Después del paso que dieron los 13 de la Fama delante del incendio de los barcos que produjo Pizarro para que los siguieran en su exploración al sur, al encuentro del Inca Atahualpa y Cajamarca, ¿no? En esta penetración que hacen desde Panamá los españoles, pasando el Golfo de Darién, Hernando de Luque, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, ellos encontraron un imperio, no voy a decir imperio, creo que el término no corresponde. Encontraron unos pueblos en conflicto en el sector de la cordillera andina, anoticiándose de las informaciones a través de felipillos, que eran los traductores que se allegaban pues a los españoles al ver el cañón, el caballo y las lanzas y las corazas. Entonces ellos empezaron a hacerles conocer cuáles eran algunas palabras en quechua en ese día, y empezaron a anotar. De esa manera empezaron a tratar de entenderse con los nativos. Uno de ellos es cabalmente el felipillo, ¿no? Bueno, entonces encontraron un pueblo en conflicto, en guerra. Era una guerra fratricida, decimos fratricida porque es entre hermanos. Porque Huáscar, que era cusqueño, era hijo de Huayna Cápac, Atahualpa lo mismo, pero Atahualpa solamente era hijo de madre, en cambio Huáscar era hijo de padre y madre.
Y ese fue el conflicto entre los dos. Atahualpa lo hizo matar a su hermano legítimo, diremos así, porque quería el dominio de todo en Capañán, desde Quito y desde las estribaciones de la cordillera en Colombia hasta el Tucumán, que era el límite. Tucumán indica, quiere decir, hasta aquí llegamos, por si acaso. Es como decir frontera. Entonces, esa situación de conflicto que existía en el incanato fue aprovechada por los españoles para parcializar sectores y poder entrar en el dominio del Cusco y el dominio de Quito, naturalmente. Pero la idea era ir en busca del Tucumán, por eso Diego de Almagro va hasta Tucumán y de Tucumán pasa a la cordillera hasta el sector chileno, hasta Atacama, donde los recoge uno de sus barcos, pero completamente decaídos y destrozados por el cruce de una travesía andina, pero tremenda, remontando la cordillera, y de ahí viene la palabra de roto, porque llegaron todos partidos, todos rotos a ese sector de la costa, nos encontraron muy mal. De ahí viene la palabra roto también. Entonces, en esas circunstancias llega el coloniaje español. Ya podríamos hablar de coloniaje, pero no me gusta mucho decir la palabra coloniaje en este sector, sino más bien almagrización o bizarrización. El coloniaje se terminó con Cristóbal Colón en el Caribe. Doctor, muchísimas gracias. Estamos entendiendo, que el Collasuyo realmente ha nacido en conflicto y ha terminado también en conflicto. Y entre otras características interesantes que nos ha dicho, el aporte que nosotros hemos dado al mundo, que ha sido la papa, ¿no? La papa realmente ahora une todos los pueblos del mundo, es el tercer alimento más consumido en el mundo. Y si seguimos teniendo y siguen apareciendo también nuevas clases de papa, según tengo entendido, tenemos 1.500 variedades de papa en Bolivia, en Perú 2.500, y todavía no se cuentan las papas nativas que tiene Potosí, Cochabamba, entre otros departamentos. Y todo lo que nos ha dicho bastante interesante, las pucarinas, los aylus. En 1330 se fundó el Collasuyo, entre otros elementos. Y de esta manera vamos a hacer un corte, por favor, doctor. Le pido que se quede en línea y a nuestros oyentes también. Regresamos en breve. Muy bien. Mujeres en Radio. Gestión Renueva. Con una sopita de fideo inauguró la alcaldesa Eva Copa el albergue temporal de invierno en el multifuncional de La Ceja de El Alto para las personas en situación de calle, donde podrán dormir, alimentarse y asearse. Todo lo que estamos haciendo el día de hoy es para poder traer a la gente que vive en situación de calle, gente que está que lamentablemente no tiene un lugar donde llegar y donde cobijarse de este frío, pues estos lugares estarán abiertos para ellos. Subalcaldes de los 4 distritos rurales fueron posesionados por Usos y Costumbres: Víctor Hugo Chura Paucara, Johnny Chirinos, Demetrio Cecilio Sánchez y Constantino Alanoca fueron posesionados como nuevos subalcaldes gestión 2023 y 2024 de los distritos rurales 9, 10, 11 y 13 por la alcaldesa Eva Copa, quien les pidió trabajar de manera coordinada y dar continuidad a las obras. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege,
Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo. El sabor de lo nuestro. Reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Segundo sorteo 14 de julio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Multicine presenta 4D Emotion. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y llevarlos a una nueva dimensión. 4D Emotion. Vívelo próximamente en Multicine La Paz. San Gabriel te trae el papanchero en San Juan. Tienes que buscarlo, vamos, ya que es la clave para tu panchito. Hay que probarlo. En la noche más fría del año, San Gabriel te trae alegría y tradición con nuestro pan panchero de San Gabriel. El acompañante perfecto para tu San Juan. Ay, con San Gabriel, pan panchero de San Gabriel. El sabor de la tradición. Pan panchero de San Gabriel. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. En tus oídos, la magia de la radio.
Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Gestión Renueva. Con una sopita de fideo inauguró la alcaldesa Eva Copa el albergue temporal de invierno en el multifuncional de La Ceja de El Alto para las personas en situación de calle, donde podrán dormir, alimentarse y asearse. Todo lo que estamos haciendo el día de hoy es para poder traer a la gente que vive en situación de calle, gente que está que lamentablemente no tiene un lugar donde llegar y donde cobijarse de este frío, pues estos lugares estarán abiertos para ellos. Subalcaldes de los 4 distritos rurales fueron posesionados por Usos y Costumbres. Víctor Hugo Chura Paucara, Johnny Chirinos, Demetrio Cecilio Sánchez y Constantino Lanoca fueron posesionados como nuevos subalcaldes gestión 2023 y 2024 de los distritos rurales 9, 10, 11 y 13 por la alcaldesa Eva Copa, quien les pidió trabajar de manera coordinada y dar continuidad a las obras. Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Mi invitado de hoy es un connotado académico boliviano, el doctor Rodrigo Garrón Claure. Es licenciado en Derecho. Asimismo, es miembro de 2 academias importantes de Bolivia, la Academia Boliviana de Historia Militar y la Academia de Genealogía y Heráldicas de Bolivia. Conduce un programa bastante exitoso que se llama 60 Minutos con la Historia de Bolivia. Es investigador, tuvo muchos galardones y asimismo libros publicados. Continuamos con la entrevista, doctor, con esta entrevista bastante, muy general, o estamos tomando el collasuyo, porque obviamente han escrito cientos de libros, hay diferentes hipótesis, teorías, etcétera, pero yo creo que usted es la persona indicada para hablar de esta temática. Es de esa manera también que lo hemos invitado al programa. Ya nos están llegando preguntas, doctor, y aquí hay una muy interesante y me parece que es oportuna. No tengo otras preguntas más, pero esta pregunta de esta persona me parece oportuna. Dice de esta manera y bueno, yo le dejo a usted para que responda. La formación del collasuyo estaba en conflicto. ¿Esto influyó en la historia de Bolivia? Porque ahora seguimos igual. Son factores determinantes dentro de la conducta de los pueblos que son heredados a través del tiempo. Influye, indudablemente que sí, y eso como respuesta para la persona que tan gentilmente hace llegar su pregunta. ¿No? Generalmente los rasgos de las poblaciones, como los rasgos de las personas, son características que se manifiestan no solamente desde el momento en el que se producen las circunstancias, sino que son manifestaciones que emergen de patrones de conducta, pautas de comportamiento, usos que son practicados durante generaciones. Y en este caso, lógicamente, ocurre que el conflicto es algo natural en nuestro país porque está dado desde aquellas épocas en las que las agrupaciones de pueblos que estaban diseminados por el sector andino y especialmente en el altiplano eran pueblos en conflicto. No hay que olvidarse, por ejemplo, que en aquellas épocas del incanato y del aymarato existían los achachis, ¿no? Los achachilas, que llaman muchas veces a las montañas. Pero ¿por qué asimilan
a la montaña nevada de la Chachila. No es porque está nevado su cabello o porque le salieron canas, es porque a cierta edad a los ancianos se los conducía hasta las montañas para que allí el frío, el helado, los animales los puedan terminar, ya que eran personas que ya habían pasado por la vida. Entonces me parece que es un poco más interesante decir que son los achachilas los que están mirando desde las montañas, porque ahí los llevaban a los ancianos para que se mueran. Doctor, lo que usted dice es verdad, ¿no? Siempre influye. ¿Sí? La historia de Bolivia ha sido construida con tanto conflicto y ahora seguimos igual. Y además, en la herencia no solamente es genética, ¿no? De sangre, también pues se hereda comportamientos, se hereda, así como nosotros, esta historia que nos está comentando, muy interesante. Bueno, también hemos dado los bolivianos un aporte al mundo, un aporte natural que Dios nos los ha puesto en nuestra tierra, que es la papa, pero al mismo tiempo, bueno, esto seguimos así, ¿no? Entre aymaras, entre collas, ahora, bueno, apareció también otro sector que es el oriente. Y sobre el punto, quiero preguntarle algo. Mientras existía el colla suyo, había todas estas características que nos contó. ¿Qué sucedía en el oriente del país? El oriente del país, toda esa parte que se extiende desde los valles hasta las selvas, son las tierras que estaban siendo exploradas en la época del collar suyo a través de las diferentes penetraciones de los capitanes que mandaba pues en forma de adelantados, diremos así, el Inca, para poder ingresar hasta los sectores del Amarumay. Eso está en Bernabé de los Cobos. Ellos entran con mandamases, diremos así, ¿no? Eran líderes caudillos que llevaban a sus hordas directamente pues, a asaltar a los pueblos que estaban diseminados como tribus en el sector oriental. Pero llegaban hasta esos lugares motivados por algunas leyendas que están escritas en el pasado, en especial por Bartolomé de Arsanzo y Vela. Se dice que por el sector del Pilcomayo, que quiere decir en quichua río de los pájaros, Pilcomayo no quiere decir río de los pájaros, había unos gigantes, según Arsanzo y Vela, que cometían grandes destrozos en el sector de los Charcas, en el sector de los Tobas, todo ese sector guaraní, al extremo de que uno de los hijos de Huayna Cápac tuvo que ser enviado con un gran ejército para poderse unir con las fuerzas que subían de los guaraníes y tomar el lugar de los cíclopes, que se llama, que queda en la región de Cantumarca, a orillas del Cerro de Potosí, en el lugar donde está actualmente la cárcel. Entonces penetraban sobre el oriente para poder pacificar y dominar todo el sector hasta la confluencia de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Penescoguaporé y el río Madre de Dios, que se llama el sector de la Marumayo, un lugar en el que era extenso. Entonces ya se pueden dar cuenta algunos de nuestros auditores del programa tan grande era el territorio boliviano en la época del Collasuyo. ¿Se podría decir, doctor, que la parte oriental, como la parte, por ejemplo, del valle, como es Tarija, esos sectores más del sur, también se podría decir que tienen sangre colla, entonces? Por supuesto, hasta Tucumán. En Tucumán se habla inclusive quichua y se coquea. Sí, exactamente, pero también he visto eso en Santa Cruz, o tal vez son gente que ha migrado del norte, como dicen, o de la parte altiplánica a la parte oriental. Así es, porque el personaje del norte argentino, si ustedes se fijan, es casi parecido al colla. Sí, y ellos mismos se hacen llamar colla. Ellos mismos con mucho orgullo, más que aquí.
según los viajes que realizaron. Por eso es que el Collasuyo es pues la provincia más grande del Tahuantinsuyo. Tahua es 4. ¿Cuáles son las otras provincias? El Chinchasuyo, el Cuntisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. ¿Y cuál es la más grande, la más competitiva? El Collasuyo. La base sobre la cual se edifica Bolivia desde la época del coloniaje español. Doctor, hablaba yo con un académico que lastimosamente él ha fallecido y también era un amigo en común, ¿no? El doctor Gonzalo Taboada. Y él nos decía en una oportunidad que según escritos también que él había leído y bueno, artículos que también obviamente hemos podido ver también en el transcurso, bueno, de nuestra vida estudiantil, profesional, dicen muchos, tal vez se lo tiene que tomar como una teoría, como una hipótesis, no lo sé, usted nos dirá o nos aclarará. ¿Es verdad que los aymaras vienen de Chile, son migrantes? Es una versión que se ha manejado en los últimos años, pero para nosotros los investigadores lo que cuenta son los documentos que hemos heredado. Entonces los más antiguos son aquellos redactados por los cronistas, tanto religiosos como civiles, de la época del coloniaje, porque antes de la llegada de los pizarristas y los almagristas, no se conocía la escritura, ¿no? Y la historia tiene que basarse forzosamente en algunos documentos de trascendencia histórica. La gran labor de los cronistas como Garcilaso de la Vega, Bernardo de los Cobos, José Miguel de Betanzos, ha sido justamente el poder recopilar de la voz de algunos ancianos en esa época sus experiencias y sus sabidurías. De esa manera es que nosotros podemos tener a nuestro alcance alguna manera en la cual estaba estructurada la sociedad en aquella época, porque las estructuras sociales varían también en el incanato, en el aymarato y en el collanato. Varían, ¿no? Cuando hablamos de anacas, de pacarinas, de ayllus, de marcas, varían. En el oriente, por ejemplo, las famosas tentas. Las tentas son las organizaciones familiares que empezaron a manifestarse como parte de la representación de los pueblos en esos lugares, en esa zona. Entonces, tampoco están tan aislados y marginados como muchas veces los podemos ver en algunas opiniones de algunos miembros políticos interesados, ¿no? No, ellos estaban progresando en forma evolucionando, ¿no? Estaban avanzando. No se puede modificar y crear una sociedad tecnológica sobre la base de una tenta, ¿no? Tiene que transcurrir un periodo de desarrollo y de maduración, también en el ámbito social. Y de ahí es que la sociología ha hecho grandes estudios, no solo aquí en Bolivia, ¿no? Sino en otros países. Por ejemplo, la investigadora Mary Richie, que es una norteamericana de una universidad famosa en Estados Unidos, en los años 70 se preocupó de los chapacos, por ejemplo, ¿no? Cómo estaban organizados dentro de su ámbito de costumbres, etcétera. Ese trabajo se encuentra en la biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz. Y en Estados Unidos algo que hizo Morgan por la familia Sindias Niticonalúa, ¿no? En el estudio de los iroqueses también, ¿no? Entonces ellos tenían su estructura de tipo social. Eso es determinante dentro de la historia, por la política, por la economía y por la supervivencia que hacían en determinados territorios todos estos pueblos. Eran descendientes de una cultura original que miles de años había avanzado, ¿no? Que es la población conocida con el nombre de Caral, todos los descendientes de los que han cruzado el estrecho de Bering. Doctor, y bueno, aquí también tenemos bastantes preguntas parecidas, unas 3. ¿Qué es de la huipala? ¿Existía la huipala en el Collasuyo?
Bueno, como emblema no, porque no se conocía en esa época la emblemática. Lo que sí he descubierto en un álbum escolar peruano de los años 50, 60, es un escudo emblemático de lo que ha sido el incanato. Hay un escudo que han interpretado. No sé si será un invento de los creadores de algunas místicas de tipo localista en el Perú, pero hay un escudo, pero no refleja el multicolorido de la huipala. De tal manera que a mí me parece más bien que la huipala es de origen europeo, nórdico, tal vez bélgica, de alguno de esos lugares. No tanto del nuestro, porque ya José Huidobro Bellido, siguiendo a la señora Rosa Wostorowski de Díaz Canseco, que son grandes investigadores peruanos, hablaban de la bandera negra del Collasuyo, que es completamente negra con una media luna plateada en el centro, de tal manera que si hablamos de emblemática de banderas, yo preferentemente iría en favor de la bandera negra del Collasuyo. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿quién vivía en el Tiahuanaco? Porque cuando llegan los españoles preguntan al Inca, dice, de ustedes es de esto, y el Inca responde, esto ya estaba aquí, nos dice una persona. Sí, yo también vi en un documental donde llega un español y al Inca le pregunta, ¿no?, lo que dice esta persona. ¿Quién vivía en el Tiahuanaco, doctor? ¿Ha sido hecha por los aymaras, por los quechuas? ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Bueno, el Tiahuanaco ha sido construido por los tihuanacotas. Como es una representación tan antigua, ha caído en el orden de la leyenda y a veces de las especulaciones. En un periódico antiguo, Mario Montaño Aragón había escrito y recopilado las similitudes entre las 4 caras del Karakorum en la India y lo que es el Tiahuanaco, el templete de Calasasay. Y en esa época, en aquellos años 70, 80, también se publicó el origen de Tiahuanaco, que decían que estaba frente a la Atlántida perdida, que se había hundido como una gran isla debajo del océano Atlántico, ¿no? Porque hay varias versiones que se han vendido en Europa, Grecia, pero la más cercana a nosotros es esta. Y entonces en ese sismo, en ese tremendo accionar que ha tenido el planeta, ha lanzado la cordillera como si la estuviera empujando hasta este sector, porque ahora es los Andes, ¿no? Pero al mismo tiempo, como se ha hundido la Atlántida, ha provocado que surja el Amazonas, y entonces de esa manera emerge el Amazonas, que es el territorio brasilero, en contraposición a lo que dicen que el continente sudamericano se ha desprendido de la costa del Senegal en el África. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la explicación. Gracias, doctor, por la explicación. Bueno, es un tema bastante largo. Nos han llegado más preguntas, pero lastimosamente ya no las podemos responder, ya por el factor tiempo. Vamos a tener una segunda parte, eso les digo a los oyentes, por favor, porque, bueno, no nos podemos quedar con tantas preguntas que nos ha llegado, dudas que tienen. Aquí tenemos una pregunta: la mujer ha sido importante en el Collasuyo, entre otras preguntas, ¿no?, que obviamente la gente quiere saber de nuestra historia y sobre todo del Collasuyo, que obviamente, como el doctor dice, ha sido el empiezo de nuestra historia aquí en Bolivia. Le agradezco, doctor, por su tiempo, le agradezco por transmitirnos sus conocimientos, por transmitirnos
transmitir tal vez algunos elementos de sus últimas investigaciones que ha tenido. Lo vamos a volver a invitar, por favor. Ya en su momento ya vamos a coordinar en qué momento lo vamos a tener nuevamente al doctor para continuar con esta temática tan interesante. Doctor, sus palabras de despedida, por favor, o tal vez nos quiere decir algo, tal vez algún elemento nuevo que ha encontrado en sus investigaciones. Lo escuchamos, por favor. Bueno, simplemente agradecer por el interés de todos los auditores de la radio que hacen llegar las preguntas al programa. Yo con el mayor gusto, de acuerdo a lo que he podido estudiar, leer, voy a tratar de responder a las incógnitas de los seguidores del programa, porque realmente son temas apasionantes y que a uno lo obligan a poder indagar un poco más en lo que es el pasado de nuestra patria, ¿no? De nuestra República de Bolivia, porque tampoco somos una casualidad de Simón Bolívar. Esto es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, de manera gráfica, tratar de establecer algunos buenos criterios sobre lo que ha sido la etapa de El Collasuyo en la historia de Bolivia. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente, además, por haber aceptado nuestra invitación. Nos vamos con un tema, pues ya que hemos hablado mucho de los quechuas, de los aymaras, nos vamos a ir con un tema de los carcas, que es, un grupo que es considerado uno de los mejores en el folclore de Bolivia, con el tema Munas Quechay. Y le vamos a dedicar también este tema al doctor, bastante bonito, habla de un amor, y muestra además en sus videos lindas imágenes, pero en esta oportunidad lo vamos a escuchar en idioma español y en el idioma quechua. Muchísimas gracias y conmigo será hasta el próximo martes. Muchas gracias, licenciado. Kukunai warmisitay Munas Quechay tutap unchay mas kakunay Taris pasus kukunay warmisitay Tagray kullay ñakarim biday Songo kullay sipasitay Kullay ñakarim biday Songo kullay sipasitay Buen amor, mi herida de amor, mi verdad,
mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril, mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Mujeres en Radio.